¿Qué tal? Bienvenidos al Ministerio Pasión por las Escrituras con Francisco Limones, un ministerio dedicado al estudio de la teología, la historia y la filosofía, para la edificación del cuerpo de Cristo, con el propósito de defender y proclamar la fe apostólica. Sin más, bienvenido y no te olvides de suscribirte. La palabra teología, una de las palabras muy mal entendidas y muy criticadas y poco estudiada. Muy lamentablemente, dentro de la cosmovisión y el pueblo cristiano apostólico y no apostólico, se crea una concepción equivocada sobre lo que es teología. Muchos han llamado como obra de Satanás a aquellas personas que estudian teología de manera formal, ya sea en un instituto, seminario o universidad, adquiriendo diferentes grados académicos. Pero hoy vamos a definir exactamente el valor de la teología en la cosmovisión cristiana, pues no simplemente es un conocimiento vago, sino una comprensión coherente, bíblica y lógica acerca de la persona y la obra de Dios, quien es nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. No pretendo abarcar todas las ramas de la teología porque hay muchísimas ramas que explicar y dónde abarcar y dónde explicar. Así que me centraré simplemente corrigiendo algunas concepciones equivocadas que se crea a menudo por la palabra teología. Para empezar, definamos cuál es el propósito de la teología. Bueno, el propósito de la teología no es simplemente un crecimiento intelectual, aunque de manera inequívoca se produce un conocimiento intelectual. Pero la principal razón por la cual estudiar teología me gusta mucho lo que el pastor R.C. Sproul, un teólogo presbiteriano, lo define. Y lo define de la siguiente manera. El propósito de la teología no es estimular nuestro intelecto, sino ser instruidos por Dios, para crecer hasta la madurez y la plenitud de la obediencia a Dios. Por esto nos ocupamos en la teología. El conocimiento que nos brinda las Escrituras a medida que leemos de manera bíblica, exegética, histórica y coherente, nos brinda un conocimiento, una comprensión sobre Dios. Esa comprensión sobre Dios deduce el conocimiento y el conocimiento deduce humillación. Y se preguntará, ¿humillación? Sí, principalmente el propósito de la teología es la humillación ante Dios. ¿Por qué? Porque entre mayor conocimiento tengamos de Jesucristo, que es Dios, mayor será nuestra humillación delante de Él. Y es principalmente por lo cual nos ocupamos en la teología, no simplemente para crecer en un conocimiento vago o abstracto de Dios, aunque inevitablemente, te reitero, crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos en el conocimiento de las Escrituras, pero ese conocimiento que tú adquieres a medida de la lectura bíblica se define como humillación. Ese es el propósito de la teología, una doxología a Dios. Reconozco que hay teólogos que son arrogantes, hermanos que son arrogantes con el conocimiento que Dios les ha dado. Eso no lo puedo negar, y muchas veces es algo que se nos sale de las manos, aunque al final de cuentas, como la Escritura nos dice, tenemos dominio propio. Entonces debemos controlar ciertamente esa parte de nuestros aspectos. Pero volviendo al punto principal que quiero tocar, definamos en pocas palabras qué es teología. Bueno, cuando nos referimos a la teología, nos estamos refiriendo al estudio ordenado, histórico y contextual de la revelación de Dios en la Biblia. O de manera más simple, la teología estudia a Dios en la manera en que Él se ha revelado a los seres humanos. De antemano, esta definición lo saco de mi libro, que es Bibliología, una introducción a la autoridad, la inspiración y la inerrancia de la Biblia. La teología pretende estudiar la Biblia no simplemente como un libro meramente humano, sino como la mismísima palabra inspirada por Dios. Por ejemplo, dentro de la misma definición de teología existen diferentes ramas. La teología histórica, la teología pastoral, la teología sistemática, la teología bíblica, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros que estamos hablando de la definición especialmente de teología y este libro enfocado a la bibliología, nos estamos refiriendo a la teología sistemática.
Y dentro de este concepto de teología sistemática se encuentran diferentes subramas que se encuentran al estudio de la misma. Es más, la gente que esté en contra del estudio de la teología, tarde o temprano termina siendo teología, porque al momento que la persona va a la Biblia y se pone a leer la Escritura y deduce lo que el texto dice, está haciendo teología. Aunque no de manera académica, pero está haciendo teología. Algunas teologías perdidas, algunas teologías más o menos coherentes, algunas teologías excelentes, pero todos hacemos teología. O sea, teología mala, o sea, teología buena. Pero tarde o temprano terminamos haciendo teología. Bueno, volviendo a la definición que estamos hablando de teología sistemática, la escatología, dentro de la rama de la teología sistemática se encuentra la escatología, como te mencionaba. ¿Pero qué es la escatología? Bueno, la escatología es el estudio de la Biblia de los tiempos finales. Por otra parte se encuentra la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. La soteriología, el estudio de la salvación. La cristología, el estudio de Cristo. La eclesiología, el estudio de la iglesia. Todos estos componentes de la teología sistemática los estudiamos, lo creemos y los sistematizamos, aunque no estudiemos teología de manera formal. Por ejemplo, hay diferentes tipos de gobierno dentro de la iglesia. El tipo de gobierno episcopal, presbiteriano o congregacional. Bueno, ese es un tipo de interpretación bíblica que se deduce a base del exégesis, pero que está dentro de la teología sistemática. Inevitablemente hacemos teología. Y quiero exhortar de verdad, muy amablemente, pero con verdad, que los hermanos que tengan una mala concepción de lo que es teología, primero que se informen antes de hacer una crítica a aquellas personas que estudian teología. Es más, la Biblia que tiene en sus manos, la Reina Valera, tuvo que ser traducido por un teólogo que conociera el griego, el hebreo y partes en arameo del Antiguo Testamento. ¿Y eso qué importa? Se preguntarán. Bueno, que para hacer una traducción uno necesita ser teólogo. Para hacer eso, paso de esta información muy importante que no quiero dejar pasar, es que Casiodoro de Reina era unicitario, que ese es otro punto que tocaré después, pero adelanto ese aspecto. Pero este es básicamente lo que quiero transmitir a ustedes. Por último, un consejo que les quiero dar a los jóvenes o a los hermanos o a las hermanas que están estudiando teología de manera profesional es que primero conozcan su teología antes de estudiar otras. ¿Por qué es importante? Porque así de esa manera fortalecemos nuestras perspectivas bíblicas. Es cierto, nuestras perspectivas de una o de otra manera pueden variar a lo largo del tiempo, la maduración teológica. Por ejemplo, hay cosas que creía cuando me convertí que ahorita ya no creo. ¿Por qué? Por causa de la investigación teológica, la exégesis bíblica, la comparación de versículos que son importantísimos. Pero, por otra parte, también recomiendo hacer eso. Primeramente, estudiar tu propia doctrina de lo que tú crees, como profesas, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros que somos apostólicos unicitarios, primeramente necesitamos conocer nuestra cristología, nuestra neumatología. La escatología puede variar, pero principalmente la cristología y la teología propia de Dios, eso no puede variar de nuestro pensamiento. Y por eso tenemos un libro académico que es el Yo Soy, una teología pentecostal unicitaria del Dr. David S. Norris, un erudito pentecostal unicitario de habla inglesa, que gracias a Dios tenemos su libro al español traducido, lo pueden encontrar por Amazon. Pero básicamente es eso, mis hermanos, que si desean estudiar teología, gloria a Dios, necesitamos más teólogos en nuestro pueblo, teólogos que hagan academia, que hagan buen contenido teológico, buenos escritos, que hagan material, que ya no dependamos tanto de otros materiales, aunque no descarto la ayuda de otros materiales. Debemos comenzar a hacer teología coherente, dura y pura, de parte de los apostólicos unicitarios. El deseo de mi corazón es que crezcamos en madurez y en el conocimiento de Dios. Por último, permíteme darte las gracias por llegar hasta este momento y este video. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y la paz de Dios gobierne tu corazón. Ministerio Pasión por las Escrituras. No te olvides de suscribirte.